las etapas, las enzimas que participan, y además vamos a ver sobre las mutaciones moleculares. En nuestros saberes previos, una primera pregunta que nos hacemos: ¿qué es la replicación del ADN? ¿Qué me pueden decir? ¿Algún comentario? Ya, bien. Una segunda pregunta: ¿y cuáles son estas enzimas que participan en el proceso de la replicación? Topoisomerasa delicada, topoisomerasa 1, Polimerasas, topoisomerasas, helicasas, todo lo que terminen así. Sí, Las enzimas, ¿no? Que lo vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? A ver, una tercera pregunta. ¿Qué podría ser? Algo que ha puesto en su resumen. Tipos de mutaciones, podría ser una de las preguntas, ¿no? Tipos de mutaciones. ¿cómo afecta también? ¿De qué manera afecta, no? También, ya. Sí, gracias, Daniel. A ver, una última pregunta. ¿Qué podría ser? Las etapas. De la replicación de Claro, ¿cuáles son las etapas de la replicación, ¿no? Del ADN? Bien. Vamos a ver un video relacionado al tema previamente. Ojalá que no haya problemas con el audio. Está potente, ¿no? Del DNA. Atentos, por favor. Aspectos generales. La replicación del DNA es semiconservativa, con cada cadena parental actuando como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. En primer lugar, el DNA se desenrolla y se rompen los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas. Este proceso es ayudado por la enzima helicasa. Las proteínas enlazantes a cadena simple SSB evitan que las cadenas se vuelvan a unir. Esto crea una burbuja de replicación. Las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares a lo largo de la molécula de DNA, aumentando considerablemente la velocidad de la replicación. Echemos un vistazo más de cerca a un extremo de la burbuja de replicación, esto es, una horquilla de replicación. Una vez que las cadenas han sido desenrolladas y separadas, la DNA polimerasa puede comenzar a construir una nueva cadena. La hebra conductora es la nueva cadena que crece de modo continuo hacia la horquilla de replicación. La DNA polimerasa construye la nueva cadena en dirección 5'3'. Sin embargo, la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena, solo puede prolongar una cadena preexistente. La RNA primasa
coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena. El segmento resultante de RNA cebador proporciona un extremo 3' libre al que enlazarse. La DNA polimerasa puede ahora ir colocando los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena molde. Obsérvese que la DNA polimerasa lee la cadena molde en dirección 3'. La hélice continúa desenrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en la dirección de la horquilla de replicación. Más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza al cebador de RNA por DNA. ¿Cómo se forma la nueva cadena de DNA? Veamos el proceso con más detalle. Echemos un vistazo más de cerca a la construcción de la nueva cadena de DNA. La DNA polimerasa 3 trae el siguiente nucleótido trifosfato. Obsérvese los 3 grupos fosfato. La energía es liberada cuando se rompe este enlace. Esta energía se usa para polimerizar la nueva cadena de DNA. La polimerización es el proceso por el que se forman las nuevas cadenas. Observemos el proceso de acción otra vez. La energía se libera, el fosfato se une al grupo H libre, los puentes de hidrógeno se forman entre los nucleótidos, así es como se polimerizan las nuevas cadenas de DNA. Ahora echamos un vistazo a la hebra rezagada. La hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla de replicación. La hebra rezagada es la nueva cadena que crece de modo discontinuo, alejándose de la horquilla de replicación. En primer lugar, la RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador. Entonces, la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA. Antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada, la hélice debe continuar desenrollándose. Así, la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua. Una vez más, la RNA primasa comienza la nueva cadena. Los tramos discontinuos se denominan fragmentos de Okazaki. Al igual que en la hebra conductora, una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA. Esta DNA polimerasa cambia el RNA por DNA. Entonces, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. La replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada, sintetizando fragmentos a medida que la hélice se desenrolla. La nueva cadena es una copia exacta de la otra cadena parental. Fijémonos ahora en el conjunto de la burbuja de replicación. Las hebras conductora y rezagada comienzan a replicarse trabajando en direcciones opuestas. Mientras tanto, otra hebra conductora se está replicando sobre la cadena opuesta de la burbuja. Hay una segunda hebra rezagada en el extremo opuesto. Ahora, una segunda DNA polimerasa añade desoxirribonucleótidos, cambiando los fragmentos de RNA
por DNA. Finalmente, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. Ahora veamos la burbuja de replicación completa en acción. Este proceso continúa en ambas direcciones hasta que la molécula completa de DNA ha sido replicada. Hay múltiples burbujas de replicación a lo largo de la molécula de DNA. Las burbujas continúan creciendo hasta que llegan a unirse. Ahora tenemos 2 moléculas completas de DNA. Entonces ahí pueden ver la participación de diversas enzimas, ¿no? Cada uno va a cumplir su función. ¿Algo más que resaltar, jóvenes? Hay procesos diferentes con respecto a la hebra líder y la hebra rezagada. Claro, ¿no? Bien, gracias. Vamos a ver el concepto acerca de la replicación del ADN. La replicación de ADN se le conoce como duplicación, ¿no?, del ADN. Y viene a ser un proceso mediante el cual se va a sintetizar. ¿Qué se va a sintetizar? A partir de una molécula de ADN, 2 nuevas moléculas de ADN únicas, ¿no? Y que van a tener la misma secuencia de nucleótidos que la del ADN original. Esta replicación tiene lugar en la fase S de la interfase del ciclo celular. ¿Cuáles son las características de esta replicación del ADN? A ver, ¿cuántas características vemos ahí? 6 características. Semiconservativa, otra característica antiparalela, acoplada a la hidrólisis de pirofosfato, otra característica que es gradual y repetitiva, otra característica complementariedad de bases y por último proceso bidireccional y síntesis unidireccional. La primera característica, que es la semiconservativa. Aquí cada una de las moléculas del ADN que se obtienen al final del proceso contienen una cadena de la molécula original. Ya como pueden ver ahí, la molécula original o madre y una cadena nueva que viene a ser la hija. A eso se le conoce como semiconservativa. Otra característica que es antiparalela, ya lo vimos en una clase anterior, ¿no? Que se refiere de que la cadena del ADN se va a sintetizar en una dirección 5'3', mientras que la enzima polimerizante lee el molde en dirección 3'5'. ¿Ya? Otra característica es acoplada a la hidrólisis de pirofosfato. Durante la formación del enlace polimerizante se libera fósforo inorgánico que va a ser hidrolizado por unas enzimas llamadas pirofosfatasa, ¿no? Por lo que se hace irreversible esta reacción. Característica que es gradual y repetitiva. Aquí se van a añadir los desoxirribonucleótidos uno a uno y tienen un mismo mecanismo. Otra característica, complementariedad de bases. La secuencia de bases de cada cadena sintetizada va a ser complementaria al mol. Y por último tenemos la característica del proceso bidireccional.
bidireccional y síntesis unidireccional, ¿no? En cada una de las horquillas ocurre la síntesis activa del ADN. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso en conjunto es bidireccional, pero sin embargo la síntesis de cada cadena se realiza en una dirección 5', 3', por lo que se considera como unidireccional. Entonces, en este proceso, cuando la célula inicia su proceso de división celular, el ADN tiene la propiedad de replicarse. En otras palabras, formar copias, ¿no?, del mismo, y debido al cual el material genético se va a transmitir a las células descendientes. En esta replicación se va a iniciar mediante la acción de una enzima. La enzima tiene la característica de romper los puentes de hidrógeno. ¿Cómo se llama esa enzima que rompe los puentes de hidrógeno? Helicasa, ¿no? Helicasa. Y debido a la cual las cadenas de polinucleótidos se separan y sirven de molde para la síntesis de una nueva cadena, ¿no?, que resulta complementaria a la cadena molde. En esta replicación del ADN es semiconservativa, ya que el nuevo ADN conserva intacta una de las cadenas originales. ¿Cuáles son las etapas de la replicación? Una de las preguntas, ¿no? Tenemos en primer lugar la etapa de preiniciación. ¿Cómo así ocurre? Primeramente será el ensamblaje del sistema sintetizador, ¿no? Un complejo aquí de 6 proteínas y que se denomina complejo de reconocimiento de origen, conocido como CRO. Reconoce los orígenes de la replicación y posteriormente otras proteínas de tipo helicasa van a separar la doble hélice. Se encargan de separar. ¿Ya? Y para esto utilizan energía, ¿no?, el ATP. Entonces vemos que una vez separadas las cadenas en los orígenes se va a unir a estos un grupo de proteínas que tienen como función la de impedir que las hebras vuelvan a unirse, ¿no? ¿Cómo se llama esa enzima que evita que las hebras vuelvan a unirse? ¿Ligasas? Topo isomerasa. A ver, nuevamente pregunto, ¿cómo se llama esa enzima que va a permitir que no se vuelvan a unir, ¿no? Son las proteínas. No, enzima, dijo. La enzima, entonces es la... Que tiene la función de impedir que las hebras vuelvan a unirse. ¿La helicasa? Topo. Hay una proteína Topoisomerasa. Las topoisomerasas. Muy bien, ¿no? Entonces van a impedir que las hebras vuelvan a unirse. La otra etapa de la replicación, la etapa de iniciación. Aquí en esta etapa se va a formar un conjunto de la burbuja de replicación. A cada horquilla de replicación se va a unir una ADN polimerasa, que tomando como molde la cadena del ADN va a sintetizar pequeños fragmentos de ARN, ¿no?, de aproximadamente 20 nucleótidos, denominados ARN iniciador, primer, o también se le conoce como cebador. ¿Ya? La otra etapa se le conoce como etapa de elongación. Aquí sucede que otra ADN polimerasa, otra enzima, va a alargar la cadena siempre en dirección 5', 3', y va a tener en cuenta que las bandas del ADN molde son antiparalelas, ¿no? La cadena que se forma utilizando como molde la banda que tiene dirección 3', 5'. Se sintetiza en forma continua y recibe el nombre de cadena conductora. La otra etapa de terminación.
En este proceso puede describirse de una manera relativamente sencilla. Las dos horquillas, ¿no?, que se acercaban moviéndose en dirección opuesta se unen y forman una sola, quedando de esta manera las dos cadenas entrelazadas, ¿no? Aquí también intervienen proteínas específicas llamadas topo Isomerasa. También la helicasa, mira. La etapa de post-terminación. Durante esta etapa aquí ¿qué ocurre? La metilación, ¿no?, de algunas de las bases en las nuevas hebras del ADN, y esto va a constituir señales para la corrección de errores que se puedan producir durante la replicación, y también para poder reparar de los daños en el material genético. Entonces, para eso es esta etapa de post-terminación. Tenemos la fidelidad del proceso. ¿A qué se refiere? En toda replicación del material genético ocurre solamente una vez, ¿no?, durante el ciclo de vida de la célula, por lo que va a ser imprescindible que sea realizado con una elevada fidelidad de copia, que la secuencia de bases de las moléculas hijas sea exactamente igual a la de las células madre. Y para esto va a existir mecanismos, ¿no?, que van a garantizar una elevada fidelidad de copia entre ellos. ¿Cuáles son estos mecanismos? Tenemos ahí la elevada especificidad del apareamiento de bases y que van a formar pares, ¿no?, como son la adenina con la timina y el otro la citosina con la guanina. Tiene que darse de esa manera, ¿no?, esos pares. Otro mecanismo, tenemos la elevada especificidad de las polimerasas, que van a incorporar los desoxinucleótidos que forman pares complementarios al ADN que se está copiando. Otro mecanismo, la utilización de un ARN iniciador que, al ser eliminado y reemplazado por el segmento del ADN correspondiente, va a provocar que esta zona sea rectificada siempre. Y por último tenemos el mecanismo de la existencia de un mecanismo de rectificación de errores. ¿Ya? Entonces, todo esto tiene que ver con la fidelidad del proceso. También tiene que haber una revisión. Para esto, las ADN polimerasas, que son las enzimas que forman el ADN en las células, y durante la replicación del ADN, la mayoría de ADN polimerasas pueden realizar su trabajo, ¿no?, con cada base que se van añadiendo. Este proceso entonces se le conoce como revisión. Aquí, si la polimerasa detecta que se ha agregado un nucleótido equivocado, lo quita y lo reemplaza enseguida, ¿no?, antes de continuar con la síntesis del ADN. Para eso viene a ser el proceso de revisión. Pero también, de todas maneras, ocurre, se producen errores, ¿no? Se van a producir errores durante la replicación del ADN. El ADN de cada célula de nuestro cuerpo pierde alrededor de 10.000 bases cada día, ¿no?, debido a una descomposición química espontánea. Entonces tiene que darse la reparación del mal apareamiento. Aquí muchos errores se corrigen por la revisión, pero algunos escapan, y la reparación del mal apareamiento sucede justo después de que se ha hecho el ADN nuevo, ¿no? Y su función, ¿qué es? Eliminar y reemplazar las bases mal apareadas. ¿Cuáles son las enzimas que participan en la replicación? Polimerasa. Tenemos ahí ADN polimerasa. ¿No? El ADN polimerasa es una de las moléculas claves que participan en la replicación del ADN. Este ADN polimerasas son los responsables de la síntesis del ADN, ya que van a añadir nucleótidos uno por uno a la cadena creciente del ADN, ¿no?, y van a incorporar solo aquellos que sean complementarios al molde. Algunas características de esta enzima
¿Cuáles son? Siempre van a necesitar un mol. Otra característica, solo pueden agregar nucleótidos al extremo 3' de la cadena de ADN. Otra característica, que no pueden comenzar una cadena de ADN desde cero, sino que requieren de una cadena preexistente o segmento corto de nucleótidos que se le conoce como cebador. Y la última característica, que pueden corregir o revisar su trabajo eliminando la gran mayoría de los nucleótidos equivocados. A ver, ¿qué enzima faltaría? Helicasas. Y topoisomerasa. La función de las helicasas, ¿qué son? Separar las dos cadenas de ADN. Se encargan de separar. La función de las topoisomerasas La ruptura. va a impedir, ¿no?, que la doble hélice del ADN que está por delante de la horquilla de replicación se enrolle demasiado cuando se abre el ADN. Actúa haciendo mellas temporales en la hélice para poder liberar las tensiones que se producen por superenrollamiento. ¿Qué enzima faltaría? Ligasas. ¿Ya? Pero antes ahí tenemos las proteínas estabilizadoras, conocidas como SSB. Van a mantener las hebras separadas en el fragmento del ADN que está siendo copiado. Otra enzima, las rimasas, ¿no? ¿Qué función cumple? Sintetizan cebadores a partir de cuyo extremo 3-OH y se va a ir añadiendo nucleótidos del ADN polimerasa. Y de ahí tenemos las ADN ligasas. ¿Qué función cumple? Enzimas que se encargan de unir trozos formados de cadenas, realizando un enlace fosfodiéster entre los nucleótidos pertenecientes a dos segmentos de una cadena. ¿Cuál es la importancia de esta replicación del ADN? A ver, les doy un minuto para que me puedan hacer sus comentarios, jóvenes. Ya, a ver, ¿cuál es la importancia? Conservación de especie, la herencia. Entonces, esa sería la importancia, ¿no? Además de la sucesión de la vida, que constituye un mecanismo básico de conservación de las especies. Por último, vamos a ver acerca de las mutaciones, ¿no? Mutación molecular, que también son conocidas como génicas o puntuales. Una mutación puntual es un cambio de un solo nucleótido o en un número reducido de nucleótidos. Vamos a ver los tipos de mutaciones. Tenemos las mutaciones silenciosas, ¿no? Aquí este tipo de mutación hay un cambio en una de las bases del ADN, de forma que el triplete de nucleótidos se va a modificar, pero sigue codificando para el mismo aminoácido. Otro tipo, tenemos polimorfismos. Aquí en este tipo de mutación hay un cambio de una de las bases del ADN y de tal manera que el triplete de nucleótidos, que es una parte, se cambia, pero incluso si se necesita un cambio de aminoácido, este aminoácido que entra en el lugar en cuestión resulta tener poco o ningún impacto en la función de la proteína. Otros tipos, tenemos sin sentido. Aquí, ¿qué ocurre? Aquí tenemos una secuencia original, ¿ya?
Aquí tenemos el tipo de mutación, ¿no? Sin sentido. Aquí en este tipo de mutación hay un cambio en una de las bases del ADN, ¿no? De forma que el nuevo triplete que se forma determina la señal de fin de la cadena de aminoácidos, que se le conoce como stop. ¿Ya? Otro tipo, tenemos el cambio de sentido. Aquí, ¿qué ocurre? En este tipo de mutación hay un cambio en una de las bases del ADN, de forma que el triplete codifica para un aminoácido diferente. Ya pueden ver, este es el aminoácido diferente si comparamos con el original, ¿no? Otro tipo tenemos de inserción, ¿ya? De inserción. En este tipo de mutación se añade una o más bases al ADN original. Otro tipo de lesión en este tipo de mutación, ¿ya? Se pierde una o más bases, es decir, se pierde un trozo de ADN y de esta manera va a alterar la cadena proteica que debería formarse y así su función. Otro tipo tenemos de duplicación. A ver aquí qué ocurre. En este tipo de mutación hay un fragmento de ADN que está copiado una o varias veces, ¿no? Lo que va a alterar la formación de la cadena de aminoácidos. También tenemos cambio de marco de lectura. En este tipo de mutación se da cuando por inserción o pérdida de pares de bases se cambia el marco de lectura. Otro tipo, expansión por repetición, ¿no? Muchas veces no son consideradas mutaciones puntuales, se trata de repeticiones de tripletes o cuatripletes de nucleótidos. Y por último tenemos otros tipos, ¿no? Tenemos ahí mutaciones que no afectan a la proteína en sí, sino a la cantidad de proteínas que se producen y en qué circunstancias o localizaciones, tejidos y células se producen. No se ven alteraciones en la expresión de ADN. Bien, jóvenes, hasta aquí esta clase. Muchas gracias.